Hola y bienvenido a nuestro canal, gracias por estar aquí. Hoy te traigo otro video sobre inteligencia artificial y esta vez te voy a comentar sobre una nueva actualización que ChatGPT acaba de lanzar, y es que ahora ChatGPT tiene acceso al internet y ha dejado solamente de ser un chatbot y ha incorporado una nueva funcionalidad de búsqueda al internet, tanto en la versión de pago como en la versión gratis, que yo tengo abierta estas dos opciones acá y que vamos a probar hoy para ver cómo esta nueva funcionalidad actúa en estas dos versiones. Te muestro cómo. Vamos a hacer unas pequeñas pruebas para que simplemente veas de lo que es capaz ahora ChatGPT y para que luego lo puedas probar con tus propios prompts y hagas tus propias pruebas en sí. Ok, vamos a hacer una búsqueda de un tema actual que anteriormente ChatGPT no te podría responder, como por ejemplo le voy a preguntar sobre las causas y consecuencias de la sequía en el Ecuador. Estamos viviendo una época de sequía terrible acá en Ecuador y lo vamos a hacer también en la versión gratis para ver cuál es la diferencia. Como puedes ver, ahora ya te da una respuesta directa y te muestra las fuentes de donde ha obtenido el resultado. Ya no te dice, como anteriormente sucedía con ChatGPT, que te decía que no podía acceder a información actual ya que su base de datos era de tal o cual fecha. Ahora ya lo hace. La versión gratis también te da un resultado, aunque un poco más limitado, diferente. También igualmente puedes ver las fuentes que te muestra dónde ha accedido a la información, pero la información de la versión de pago es un poco más completa, sin que le haya hecho o le haya indicado que me busque directamente en la web. Voy a activar este botón y le voy a volver a hacer la misma pregunta y vamos a ver si hay alguna diferencia. Básicamente, como vemos, es lo mismo porque él ya sabe que tiene que acceder a la web, ya que esta información no la tiene dentro de su dataset. Le voy a hacer otra pregunta, ¿sí? muy actual, que se la haríamos directamente a un buscador, como por ejemplo indicarle que me recomiende los mejores lugares para comer en Cuenca, que es una de las ciudades más lindas de aquí de Ecuador. Así que vamos a ver qué es lo que hace, tanto la versión de pago como la versión gratis. Como puedes ver, la versión de pago ahora nos muestra incluso un mapa que nos está indicando lugares donde podemos ir directamente, y si nos interesa alguno de estos, pues podemos hacer un clic aquí y lo que va a hacer es abrirlo directamente dentro de Google Maps y darnos mucha más información. Yo, como estoy en otra ciudad diferente a Cuenca, pues me está indicando la distancia y toda la información para llegar ahí. En la versión gratis pues también tenemos unos resultados, pero no tan completos como la versión de pago. Y acá tenemos las fuentes donde ha encontrado. Siempre te va a dar las fuentes de una manera más rápida y directa. Incluso ahora podemos buscar a personas. Voy a buscarme a mí mismo a ver qué es lo que dice ChatGPT de mí. Ahora salen simplemente mucha información, ¿sí?, sobre mi persona. Acá también me dice que ha encontrado, pero como vemos acá está un poco más completo y lo ha hecho directamente dentro de, por ejemplo, he buscado aquí en mi sitio, acá he buscado en otra plataforma de About Me y así. Por ejemplo, aquí le he preguntado ya a la versión de pago, pues no, que me dé más información actual y relevante sobre Ecuador, ya que debo hacer un trabajo sobre el mismo, y me está dando pues una información con mucho detalle. Como podemos ver, las fuentes. Quería fijarnos directamente en esta versión porque las fuentes que tenemos y que él ha seleccionado para encontrar esta información son bastantes, no simplemente son 2 o 3 o 4 sitios del cual toma y resume, sino que siempre es bastante. Por ejemplo, le voy a preguntar si me puede crear el mapa o mostrarme en el mapa dónde queda la bandera y el himno. Vamos a ver qué es lo que nos dice, ya que está accediendo a la web. Ahora vemos que ya es capaz de mostrarnos imágenes, ¿sí? También nos está mostrando el mapa que yo le pedí, e incluso tenemos parte del himno nacional, y nos acaba de colocar un video de YouTube donde
está el himno más bonito de todo el mundo. Así que, como puedes ver, ya no solamente te va a mostrar texto, te va a mostrar imágenes, te va a dar acceso a videos y ya la información es mucho más completa, tal cual como es un buscador. Aquí lo acaba de abrir en una ventana que arriba estamos dentro de ChatGPT y tenemos pues el archivo que lo podemos, clic con el botón derecho y lo podemos descargar, lo podemos ampliar, lo cual me parece genial. Acá vemos que me dice mapa de Ecuador para imprimir, descárgalo gratis, no estamos infringiendo ningún derecho de autor. Como podemos ver, aquí tiene 34 imágenes, debe tener muchas más por acá. Por ejemplo, le voy a preguntar cuáles son las noticias o eventos más interesantes sucedidos el día de hoy. Y le digo que me vaya a crear un resumen por categorías, por ejemplo. Se lo vamos a pedir a la versión Plus y a la versión Free de ChatGPT. Vamos a ver qué es lo que hace. Como podemos ver, aquí nos acaba de mostrar un resumen de diferentes plataformas. Aquí vemos las fuentes, como siempre. Y acá pues también nos está mostrando la información que difiere un poco, probablemente de acá si vemos, pero nuevamente se asemeja mucho, completándonos aquí con las fuentes que pues acá las tenemos directamente en estos botones. Así que, como podemos ver, hay ciertas diferencias. Podríamos seguir haciendo diferentes ejemplos, pero definitivamente lo que quería contarte en este video es que te enteres que ya, como mencioné al principio, ChatGPT ya ha dejado de ser simplemente un chatbot para convertirse o agregar esta nueva funcionalidad que es poder acceder y buscar al internet de manera predeterminada. Anteriormente podíamos hackear un poco para que obligarlo a ChatGPT a que acceda al internet, pero ahora ya lo hace sin que pues lo tratemos de primero engañar, era al inicio, y pues luego indicarse lo que lo haga, pero ahora ya lo hace de manera directa. Así que pues nada, eso era lo que quería contarte en este video. Espero que te haya gustado, espero que lo puedas probar, pruébalo. Ya sabes que lo puedes hacer tanto en una versión Plus o una versión de pago. Déjame tu mensaje, coméntame qué tal te ha parecido el video, si ya conocías la información, si lo has probado, cómo te ha resultado. Si te gustó el video, déjanos un like, visítanos en el canal o en nuestro sitio web fernandojuca.com, que siempre estoy publicando información de diferente índole de manera constante. Gracias por estar aquí, gracias por ver el video. Si te gustó, no olvides dejarnos un like, y si te animas a suscribirte, mucho mejor. Gracias y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.